Buenos días a todos, buenos días a todas. Espero que se encuentren muy bien. Ayer les envié un correo con la forma en que vamos a trabajar hoy. Yo voy a dar clase 55 minutos a partir de este momento. Paro para que tengamos tiempo pues, de hacer la conexión a la conferencia de la celebración del Día Internacional de la Estadística, que fue ayer, pero la Sociedad Colombiana de Estadística decidió extender durante 2 días dicha celebración. Incluso pues muchos otros organismos a nivel internacional, incluyendo la ONU, tiene una celebración, y hoy a la 1:30 de la tarde hay un foro amplio para discutir la importancia del dato en las sociedades. Yo ayer me inscribí, es gratuito. Yo me imagino que todavía puede tener cupo, ¿cierto? Llama como Global Data Forum de la ONU. Es a la 1:30 también, pues si quieren ir. Pero la cuestión es que como parte de una de las tareas, ahora vamos deben ustedes asistir a una de las charlas, enviar el comprobante. Lean bien el correo para que se enteren de qué se trata. Si alguien tiene algo que decir, Lorena tiene algo que decir, que tenía el micrófono abierto. Bueno, si no hay nada que decir, entonces sigamos acá. Ojalá pues puedan asistir ahorita, ¿cierto? O alguna de las charlas en la mañana. Entonces ya empezamos. Están viendo todos mi pantalla, ¿no? Sí, bueno, gracias. Entonces ya empezamos la recta final del curso. En lo que se refiere a estudios de casos y controles. Esta es una estrategia de análisis de datos epidemiológicos, o más bien de obtención de datos epidemiológicos muy común, porque representa ventajas con respecto a otro tipo de estudios, especialmente estudios de cohorte. Lo que pasa es que si se quiere, digamos, evaluar hipótesis de causalidad, el estudio que se debe adoptar es un estudio de cohorte, que hemos visto representa desde lo logístico y desde lo económico y desde muchas otras esferas dificultades bastante importantes. Entonces, de acuerdo pues al tipo de preguntas que se quieran responder y a los recursos disponibles, se opta por estudios de casos y controles. Entonces, en este tipo de estudios se toma un grupo de personas con la enfermedad, que se conocen como los casos, y otro grupo de personas libres de la enfermedad, que se conocen como los controles. Entonces, miren que el grupo de casos es una fracción, es importante mirarlo así, representa una fracción de el número de enfermos en la población. ¿Sí? O sea, es razonable pensarlo de esa manera. Si yo digo, tengo un estudio de casos y controles donde tengo 20 casos, o sea, 20 personas con la enfermedad de interés, y 20 controles, que son 20 personas sin la enfermedad, esas 20 personas con la enfermedad es razonable pensarlo como una fracción del número de personas que tienen esa enfermedad en la población. Entonces, ahí es donde puede radicar el problema al adoptar este tipo de estudios, porque ¿qué tan representativa es esa fracción del verdadero número de enfermos en la población? Sí, entonces ese, digamos, es el gran talón de Aquiles que se tiene en estudios de casos y controles, pero por otro lado, como se trata, pues, digamos, de tratar de entender la dinámica de una enfermedad en términos de si fue causada por una exposición a un factor específico, entonces generalmente trabaja pues con datos disponibles. El estudio de Dolly Hill de cáncer de pulmón y fumar es un caso de adopción de un estudio de casos y controles donde se trabajó con información disponible. Hubo algunos sesgos de selección allí porque, digamos, algunos de los controles que se seleccionaron no tenían cáncer de pulmón, pero sí tenían otro tipo de cáncer.
que posteriormente se logró encontrar evidencia de que también son causados por el fumar. Pero aún con ese problema no se alcanza a invalidar el valor que representa o que ha representado pues, para la salud pública en general el estudio de Dolly Hill, sobre el cual yo coloqué pues, en el Classroom hace rato, por ahí debe estar todavía una lectura relacionada con dicho estudio, ¿sí? Entonces es importante que vaya y le peguen una leída. De todas formas, en el texto de Woodward está, es una fotocopia pues, del texto de Woodward y yo la coloqué para que ustedes aprendieran más con respecto a ese importante estudio que es un hito de la ciencia moderna. Entonces, bueno, acá, ¿qué tenemos? Tenemos un grupo de personas con enfermedad que llaman casos y otro grupo de controles que son personas que no tienen la enfermedad. Entonces, usualmente se adopta el mismo número de controles y el mismo número de casos. Pero, por lo que le acabo de decir, como los casos representan una fracción de los enfermos en la población, algunas veces se opta por tomar el doble de controles. Entonces, por ejemplo, tiene por cada caso 2 controles. También se pudiera tener por cada caso 3 controles, por cada caso 4 controles, etcétera. Entonces ahí surge la pregunta de cuál sería el número recomendado adecuado de controles por cada caso. Entonces es una pregunta que también tiene, digamos, varias respuestas válidas y una, digamos, de las más válidas, valga la redundancia, es la disponibilidad de casos y de controles. O sea, una persona puede concebir un estudio donde tenga un caso y 2 controles, pero después se va a dar cuenta que encontrar controles no va a ser tan fácil con las características requeridas en el estudio. Porque usted lo que trata de hacer es que los casos y los controles se parezcan en términos de algunas variables de interés y que lo único que los diferencie realmente es que unos están enfermos y otros no. Pero entonces usted va a decir, bueno, voy a encontrar por cada caso un control que sea del mismo género, que esté más o menos dentro del mismo rango de edad, que tenga historia familiar, y entonces si empieza a ser más estricto en el número de criterios definidos por esas covariables para que sea un control, entonces cada vez va a ser más difícil encontrar controles. Entonces se va a dar cuenta, si encontrar uno fue difícil, ahora encuentre 2 para ese caso, ahora encuentre 3 para ese caso. Sin embargo, se hacen pues ese tipo de estudios. Hay, digamos, fuentes de información donde hay una alta disponibilidad de casos y de controles, entonces eso puede llegar a facilitar su selección. En todo caso, por ejemplo, el estudio de plasma convaleciente requirió es un estudio de casos y controles, ¿no? Y los criterios son bastante estrictos, entonces encontrar casos y controles no es tan sencillo como se creía en un principio. O sea, pues tampoco en ningún momento se creyó que era así súper fácil, pero tampoco se anticipó que iba a ser tan difícil. Entonces, es lo que yo siempre les digo acá, el dicho italiano, tra pensare e fare se la mare. Entre pensar y hacer hay un mar. A pesar de que una situación puede estar muy bien pensada, que funcione bien en el escritorio, cuando se va al mundo real, al mundo donde se deben recolectar los datos, las condiciones son otras y no las pone el investigador, sino que las pone la situación misma, la naturaleza misma del problema, o sea, el mundo real. Ya estamos trabajando allí con condiciones del mundo real, que a veces son muy difíciles de anticipar todas las posibilidades que hay, ¿sí? Digamos, ¿cuántos experimentos se pudieron haber dañado con el inicio de la pandemia? Ese factor, ¿quién lo anticipó? Nadie. Cogió pues con la guardia abajo a casi todo el mundo, ¿sí? Una vez un investigador estaba haciendo un estudio con unos grupos de física en la Universidad Nacional
un estudio bien diseñado, ya tenía, digamos, el permiso de una cantidad importante de estudiantes que asistían a unos grupos. Hubo un paro largo, parecido a estos últimos que han habido, y se le dañó todo el experimento. Entonces hay cosas que no están bajo el control del investigador y que se pueden presentar en cualquier tipo de estudios, llámese estudio de casos y controles, llámese estudio de cohorte, llámese estudio cross-seccional, como sea, ¿sí? Incluso estudios retrospectivos donde usted va y registra o revise información que ya ha sido registrada, puede llegar a presentar dificultades importantes. El ejemplo que yo les colocaba, el investigador de la de Antioquia que estaba estudiando problemas de riñón, ¿cierto? Creo que era diabetes específicamente, no recuerdo con precisión, y sí le dieron permiso de que mirara las historias clínicas y se encontró con un cuarto lleno de historias por miles, empolvadas, en desorden, con una cantidad pues de problemas importantes, y él diseñó allí una forma de recopilar información de manera eficiente y formó empresa desde ahí. Entonces, a veces los problemas grandes, los problemas abrumadores, resultan ser oportunidades importantes de empresa, de emprendimiento, incluso oportunidades que pueden llegar a solucionar laboralmente la situación de cualquier persona, ¿sí? Entonces, todo esto lo estoy diciendo es para decir que los estudios de casos y controles tampoco son peras en dulce. Bueno, vamos a hacer un estudio de casos y controles que es muy fácil. Piense dos veces antes de hacer esa afirmación, y aquí vamos a discutir temas relacionados con las ventajas y desventajas de estudios de casos y controles. Entonces vuelvo, insisto, esta es la parte, la recta final del curso de Fundamentos de Análisis de Datos Epidemiológicos 1. Debo hablar con el nuevo director de la escuela, que si no lo sabían es el profesor Víctor Ignacio López. Fue nombrado recientemente, creo que el 13 de agosto, o sea, lleva por ahí una semana más o menos. Entonces con él debo yo tratar de negociar mi carga académica. Entonces voy a solicitarle que me permita dictar la parte 2 de este curso, y esperemos que las condiciones se den para que podamos dictar esa segunda parte, y espero pues ver a algunos de ustedes o a todos ustedes, a todas ustedes allí de nuevo para continuar con el estudio de estos métodos tan interesantes que tienen tanta utilidad en la práctica. Entonces acá mire el segundo párrafo. Dice, se compara la frecuencia con la que una posible causa se dio entre los casos, por una parte, y entre los controles por otra. O sea, se sabe que un grupo ya está enfermo y se sabe a ciencia cierta que el otro grupo no está enfermo de esa enfermedad de interés. Lo que puede llegar a diferenciar a ambos grupos, o que puedan llegar, a diferenciar, no a tener en común, son la exposición a ciertos factores. Entonces, ¿será que la frecuencia de exposición a ese factor fue el causante de que estas personas se enfermaran? O sea, de que todos los casos de acá se puedan atribuir a haber estado expuestos a un factor de riesgo. Entonces, esa es, digamos, una de las preguntas importantes a responder acá. Entonces, acá los datos que se utilizan corresponden a varios puntos temporales. Entonces, aunque pues no necesariamente, o sea, eso depende si se toma información sobre una característica en varias ocasiones en el tiempo, pero es posible que solamente se registre una sola característica en el tiempo. Digamos, el género. El género no va a cambiar en el tiempo, ¿cierto? ¿Cuál otra? O que se registre una historia familiar de una enfermedad. Sí, hay antecedentes de enfermedad cardiovascular. Sola vez, usted no necesita estar registrándola cada vez, porque eso no va a cambiar. Sí, cuando el doctor le pregunta en su familia qué enfermedades han sufrido sus familiares cercanos, en primero y segundo grado con sanguinidad, entonces uno empieza a pensar, uno dice, a ver, mi abuelo tuvo problemas de enfisema pulmonar, mi abuela, entonces uno empieza como
a decirle al médico, a compartirle esa información, y entonces él de alguna manera evalúa si hay o no evidencia de historia familiar. Ahora, si ya, digamos, un investigador quiere responder una pregunta con más nitidez, ¿cierto?, con más resolución, entonces es posible que le tome una muestra de sangre y genéticamente mire si usted tiene o no una cierta traza genética que pueda predisponerlo o predisponerla a una enfermedad. Y eso solo lo va a hacer una vez. O sea, el hecho de que ya una persona tenga, digamos, un marcador genético, eso no va a cambiar. Ahí está. Entonces hay cierta información que es válido retomarla o registrarla longitudinalmente, y hay otra que se registra solo una vez y ya no cambia, ¿sí? Bueno, entonces los estudios de casos y controles pueden ser retrospectivos. Los datos se toman en el pasado, o prospectivo cuando los datos continúan recogiéndose a medida que el tiempo va pasando. Entonces plantean una hipótesis de estudio explícita que el investigador desea poner a prueba. Digamos, ¿cómo sería un estudio de casos y controles prospectivo? Usted puede tener un grupo de persona enferma de COVID, ¿cierto? Y otra persona, otro grupo de personas que también tengan pues COVID, y usted empieza a... Espérate, ese ejemplo no me está funcionando porque se supone que los casos deben tener la enfermedad, ¿cierto? Estoy tratando de pensar acá cómo sería un estudio de casos y controles longitudinal. ¿Cierto? Y dice, pues cuando los datos continúan recogiéndose a medida que el tiempo va pasando, pero entonces el estatus de estar enfermo y el estatus de estar aliviado debe estar muy claro en el momento en que se empieza a hacer ese seguimiento, ¿cierto? Lo que yo quiero ver es cuál sería, digamos, qué es lo que se quisiera registrar en una situación de esas. O sea, tengo un grupo de personas enfermas, digamos hoy, y otro grupo de personas libres de la enfermedad, y empiezo a hacerles un seguimiento para ver qué. Esa es la parte que no me queda clara acá. Cuando los datos continúan recogiéndose a medida que el tiempo va pasando. Y ver quiénes fuman o no, ¿cierto? ¿Cómo son, digamos, el factor de exposición? Entonces yo tengo, vuelvo y lo retomo, un grupo de casos con una enfermedad, un grupo de controles, y yo quiero ver, la hipótesis es cómo la exposición a un factor de riesgo afecta a esa enfermedad y cómo afecta a los aliviados. Entonces yo empiezo a hacerle un seguimiento a ver cuáles son, digamos, los hábitos de esta persona, si fuma, si hace ejercicio, si está, digamos, tomando algún medicamento que pudiera hacer que permanezca enfermo, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo como investigador soy un observador pasivo de lo que está pasando. Yo no tengo control sobre ese factor de exposición al que las personas están siendo expuestas, ¿sí? Bueno. Entonces, estas plantean una hipótesis de estudio explícita que el investigador desea poner a prueba. Pues utilidad de los estudios de casos y controles. Bueno, acá sí tengo un ejemplo claro, el estudio de Dolly Hill. O sea, ellos empezaron a ver si la causa de cáncer de pulmón era el haber estado expuesto a fumar. Entonces lo que hicieron fue dividir las personas, o crearon una covariable llamada fumar con varias dosis. Entonces una que era nunca había fumado, se fuma 2 cigarrillos al día, se fuma 10, 20, así. Entonces ellos lograron ver que había un efecto de dosis importante allí, que las personas que más fumaban, que habían estado expuestas,
eran los casos, ¿sí? Entonces esa era la hipótesis que ellos habían planteado en un principio, ¿sí? El fumar es un factor de riesgo para cáncer de pulmón. Entonces ellos se dieron cuenta que todas las personas, ellos ya sabían, las personas que eran casos, eran más fumadores que los controles. Bueno, utilidad de los estudios de casos y controles. Sirven para estudios de enfermedades de baja frecuencia poblacional, tanto en términos de incidencia como prevalencia. O sea, enfermedades raras. Evaluación de procedimientos e intervenciones de base poblacional. Programas de screening, inmunizaciones. Screening viene a ser como programas de vacunación o de detección de si una persona tiene una enfermedad. Entonces, no sé si usted le han hecho la prueba de tuberculosis. Yo antes de viajar, cuando yo fui a hacer mi doctorado, me exigían esa prueba. Eso uno lo pinchan como con una cosita aquí en la mano y a los días, si reacciona, entonces es que uno es positivo para esa cuestión. Y si no tiene ninguna reacción es porque no tiene, pues, tuberculosis. ¿Sí? Mire que los estudios de casos y controles no están reservados únicamente a humanos. O sea, una persona de ciencias agrarias puede ir a un cafetal y mirar cuáles de los árboles están enfermos de roya o de broca y cuáles no, ¿sí? Y ver cuáles fueron los factores de riesgo que hicieron que un cafetal se infestara de una de estas dos plagas. También en hatos lecheros es importante ver qué es lo que está causando mastitis. La mastitis representa una inflamación en las ubres de la vaca y eso hace que la leche se contamine y no se pueda comercializar. Entonces, bueno, si una persona tiene 10.000 vacas, el problema puede llegar a ser bastante serio en términos económicos, porque si se le enferma una proporción alta de esas vacas, entonces ¿cómo hace? ¿Sí? Entonces, ese tipo, digamos, de estudios puede ayudar a ver qué medidas de prevención pueden tomar o cómo se debe manejar la higiene de los ordeñadores automáticos para que reduzcan, digamos, la posibilidad de que las vacas les dé mastitis, ¿sí? Por mencionar solo algunos ejemplos. O sea, los estudios de casos y controles, en conclusión, no están reservados únicamente para poblaciones humanas, ¿sí? Poblaciones vegetales, poblaciones animales, también son susceptibles a ser estudiadas con este tipo de diseños. Esto hay que mirarlo así, esto es un diseño que es distinto al diseño de estudio de cohorte, que es distinto al diseño de ciencias, por facilidad de obtención de información, porque hay literatura que respalda que ese tipo de diseños ha permitido responder preguntas de manera efectiva, porque hay protocolos que recomiendan el uso de esos diseños para responder preguntas específicas. Pues por eso hay que tener claro qué tipo de estudio se va a adoptar y para eso hay que tener muy claro cuál es el problema que se quiere resolver. Por eso ustedes como estadísticos, cuando el día de mañana ya estén vinculados en el mundo laboral, ustedes tienen que desarrollar muchísimo la competencia de aprender a interactuar con otros profesionales. Deben desarrollar la competencia de comprender bien qué es el problema que ellos quieren resolver. Desarrollar la competencia de plantear preguntas importantes, preguntas informativas para extraer información importante, estar chequeando de que todo el equipo esté en la misma página, porque cuando alguien cree que está en el camino correcto y los otros van por otro camino, que era el camino que era, y usted como estadístico pensó que ese era el camino, eso es una muy buena receta, pero para embarradas. Entonces uno debe desarrollar muy bien las capacidades de resolución de conflictos con otros. Inevitablemente, cuando se trabaja en equipo, hay conflictos de distintos niveles, de distinta magnitud.
que si se detectan a tiempo se pueden resolver fácilmente. La idea es no dejar que se cojan ventaja, uno debe siempre mostrar que es un profesional. Es que usted no vino acá a la universidad a prepararse 5 años para llegar a la empresa con vicios que tenía cuando estaba en bachillerato, no. Transcurrieron 5 años en los cuales usted maduró y evolucionó a un profesional. Usted siempre debe lucir como un profesional donde sea que llegue. Usted debe transmitir seguridad a la hora de emitir sus juicios con respecto a los problemas que quiere resolver. O sea, esa es una, digamos, de las capacidades que uno como profesional debe desarrollar, y eso se aprende en la práctica, pero hay que estar siempre, digamos, consciente de que es importante hacerlo. Escúcheme un segundito, por favor. Buenas. Sí, entonces es importante, digamos, todo ese tipo de competencias adicionales a la competencia técnica, de la cual nosotros los egresados y los que estudiamos en la Universidad Nacional nos sentimos muy orgullosos. Digamos, nosotros a nivel de cálculos, de álgebra lineal, tenemos una formación técnica de bastante nivel, pero el mundo real no solo exige ese tipo de competencias, sino también otras que están más en el ámbito social, en el ámbito corporativo, y que hay que aprender. Esos son otros materiales que uno debe aprender y que si no se los enseñan en la universidad, uno debe buscar dónde. Entonces hay muchos tutoriales en YouTube de cómo debería uno llegar a una reunión, qué tipo de preguntas debe formular allí, cómo debe uno comportarse en una reunión, qué tipo de preguntas se deben formular, qué tipo de información es el más relevante, qué no hacer. Entonces, ¿qué no hacer en una reunión? Entonces, todo ese tipo de cosas son importantes, hacen parte de lo que representa uno como profesional. ¿Sí? O sea, el paso, digamos, de cuando uno es tan joven que termina el bachillerato y llega a la universidad, es un paso bastante traumático, es un paso fuerte. Pero a medida que transcurre el tiempo y la vida universitaria va evolucionando y uno es consciente pues, de todo ese tipo de cosas, de la importancia que es ser profesional, uno puede insertarse al mundo laboral de una mejor manera. ¿Sí? La mayor crítica que reciben nuestros estudiantes cuando llegan al mundo laboral es que se les dificulta mucho hacer presentaciones, hablar en público y escribir reportes. Eso es una de las cosas que yo desde acá como amigo, como profesor, les recomiendo que traten de mejorar. Entonces, por eso yo en las tareas, si bien yo soy de una mano muy suave, ustedes saben que yo soy de una mano muy suave, yo conozco otros profesores que digamos de un punto que vale 30 por cualquier cosita así que no le parezca, le rebaja 15, 18 puntos, yo generalmente no lo hago. Entonces, por eso yo le insisto mucho en que le trabajen en la parte de interpretación, no simplemente colocar allí unos contenidos que generó el computador y ya, ¿no? Eso no dice nada, eso no sirve para nada. Y cuando usted se vincula al mundo laboral, van a esperar que usted haga reportes concisos, con la información relevante, no con una cantidad de tablas y de salidas de computadora, y eso es muy mal visto. Que tengan muy buena ortografía, que tengan muy buena redacción, que la persona que lo lea sienta que puede hacer algo, que puede tomar acciones concretas a partir de ese documento que usted diseñó. Entonces, las competencias en lectoescritura son supremamente valiosas en el mundo profesional. A mí, digamos, como estadístico, se me solicita muchas veces, por no decir todas, escríbanos, por favor, una sección de métodos estadísticos de todo lo que usted nos ayudó durante estas semanas. Y eso es un paso difícil. Entonces,
Yo generalmente hago una lluvia de ideas de qué fue lo que hice para tratar de organizar y luego empiezo a darle como cuerpo a esos párrafos que constituyen un reporte técnico. Pero ustedes créanme que así sea que tengan su propia empresa, estén entrando en otra empresa, les van a mover el piso de esa manera. Entonces le van a decir, a ver, Jesús, Mateo, Vanessa, hágame en un reporte técnico que solucione el problema que acabamos de discutir acá en la reunión. O sea, me lo resuelven y me dan un reporte de cómo se hizo. Yo no. Entonces, ahí le mueven a uno el piso y ahí se pone a prueba toda la capacidad de supervivencia que uno tiene. O sea, uno no se puede apabullar ante la primera dificultad. Eso es una de las competencias que todo profesional debe evitar. Uno siempre debe ser echado para adelante y enfrentar con mucha madurez el problema que le pongan al frente, ¿sí? Y con mucha seriedad y mucha responsabilidad. Entonces, todo eso es válido a la hora de adaptar un diseño de estudio. Entonces, el diseño llamado estudio de casos y controles tiene ventajas y desventajas. Entonces, entre la utilidad está estudios de enfermedades de baja prevalencia poblacional, ¿cierto? Evaluación de procedimientos o intervenciones de base poblacional, problemas de salud que requieren un abordaje relativamente rápido, ¿sí? El esquema básico de un estudio de casos y controles es el que aparece allí en pantalla, en el círculo rojo, aparece la población, de la cual se toma una fracción de casos, que son personas de esta población con la enfermedad, y se toma otra fracción que puede ser igual o no a la de casos que también se toman de esta población. Y se diferencian o se evalúa estos casos si estuvieron expuestos o no a un factor que puede ser de interés. Y estos controles si estuvieron expuestos o no. Entonces, la frecuencia de exposición acá, si es mayor acá que acá, puede dar para pensar que esa es la causante de que estas personas hayan enfermado, ¿sí? Es decir, los de acá fumaron más que los de acá. Entonces, como estos fumaron más, son casos de cáncer de pulmón. Como estos no fumaron tanto, a pesar de que estuvieron expuestos, siguen libres de la enfermedad. Entonces, el interés radica acá en qué tanta exposición al factor de riesgo tuvieron ambos grupos. Y si esa frecuencia o esa cantidad o esa dosis de exposición es la causante de la enfermedad. Aunque causalidad, como hemos dicho acá, es pues es demasiado ambicioso. Acá más bien sí hay asociación, y asociación de tipo estadístico, y si hay plausibilidad clínica en esa asociación. Pero hablar de causalidad con un estudio de casos y controles no es adecuado. O sea, yo utilicé pues la palabra incorrecta, aunque tampoco tenía en mente pues causalidad como se define y como la definimos en el curso en las primeras clases, ¿sí? Entonces, mire que la dirección del tiempo es hacia adelante y la dirección de la investigación es retrospectiva, ¿cierto? Porque yo una vez seleccione los casos, yo empiezo a indagarles si estuvieron o no expuestos a ciertos factores, ¿sí? Empiezo a indagar. Entonces yo puedo clasificar esos casos, yo puedo dividirlos en dos grupos disjuntos, que son expuestos o no expuestos. O sea, esos casos yo puedo llegar a preguntarle, ¿usted ha fumado en los últimos 5 años? Me dice no. O me puede decir sí. El que me dice no va a pertenecer a un conjunto que es disjunto de los que me digan sí. Entonces yo debo definir bien ese factor de riesgo de manera que yo lo pueda dividir en grupos disjuntos, ¿sí? Ahora, una forma también de verlo o ejemplificar más bien es que yo a todos esos casos les haga un perfil genético y mire quiénes tienen o no una cierta traza genética. Pues los que la tienen se pueden decir que están expuestos
y los que no la tienen se puede decir que no están expuestos, sino que es una exposición sobre la cual la persona no puede hacer nada. O sea, usted está predispuesto genéticamente a algo y ya le toca, pues, a menos que haya algún modificador genético que haga que su historia genética cambie y ya usted pase de estar expuesto o no expuesto de la noche a la mañana con algún tratamiento, que es posible. Que eso, digamos, lo hacen con el genome editing, del cual 2 científicas recientemente se ganaron el premio Nobel, que detectan, digamos, ciertas anomalías en la secuencia de ADN y pueden como coger con una tijera, entre comillas, y cortar aquellas secuencias que no son adecuadas o que pueden asociarse con enfermedades posteriormente en las personas. Entonces eso permite, digamos, programar el tipo de hijo o de hija que una persona quiera. O sea, las posibilidades que se abren ahí son hasta tenebrosas desde muchas perspectivas, porque entonces pueden llegar a crear superhumanos para que controlen a otros. O sea, en teoría, y eso es un debate ético que comenzaron unos investigadores japoneses, de que hay que regular con leyes fuertes ese tipo, digamos, de prácticas o de procedimientos científicos, porque hay países donde no está regulado. Vamos, en China, en Rusia no está regulado el genome editing, o sea, la edición genómica. Y eso puede, pues, tener, digamos, consecuencias muy difíciles de anticipar si no se hace, y sobre todo si se hace de una manera irresponsable. Entonces, mira que ahí sería, pues, una situación, pero de todos modos, si usted tiene una característica genética, usted ya está expuesto y no puede hacer mucho, pero digamos el hecho de fumar o no fumar, usted sí puede modificarlo. El hecho de hacer o no hacer ejercicio, sí lo puede usted modificar. O sea, es un ejercicio voluntario el modificar ese tipo de práctica con el fin de mejorar su estado de salud. Es como la idea al final, pues, de la epidemiología, ¿no? Entonces miremos este ejemplo para ilustrar esta situación que tengo acá. Entonces, a finales de los años 50 y principios de los 60, nacieron aproximadamente 12,000 bebés con graves deformaciones congénitas cuyas madres tenían un factor de riesgo común. Todas habían tomado el fármaco hipnótico llamado talidomida durante su embarazo. Entonces, aquí se tiene un gráfico de talidomida versus malformaciones en recién nacidos en 1961. Entonces, mira que de este grupo, ¿cierto? De este grupo acá, que son los casos, 41 mujeres tomaron talidomida en el embarazo. Perdón, aquí tenemos, estos son los casos, son 40 y... Aquí no alcanzo a ver ese numerito, son 46. Yo alcanzo a ver con 46 niños afectados por malformaciones, son los casos. Y niños normales. Entonces, de este grupo, de estos 46 niños afectados por malformaciones, se encontró que 41 mujeres tomaron talidomida en el embarazo. Y este grupo de niños normales, ninguna madre tomó talidomida durante el embarazo. Entonces, aquí se puede pensar que la exposición a este fármaco fue el causante de estos casos. ¿Sí? Pero mire que estos dos grupos están claramente diferenciados. Aquí hay 48 niños con malformaciones congénitas. Y aquí, pues, hay otro grupo de niños, ahí no dice el número, puede que sea 46 o más o menos, pero se diferencian de estos en el sentido de que no tienen malformaciones. Pero en términos del factor de exposición sí hay una claridad acá, que estos 46 casos se asocian a 41 mujeres, o sea, encontraron estos 46 casos, 41 mujeres que tomaron ese fármaco durante el embarazo. Y aquí, en estos niños normales, ninguna madre tomó talidomida durante el embarazo. Entonces, el primer paso en un estudio de casos y controles consiste en detectar un número de personas que tienen la enfermedad de interés, que se denominan los casos. Luego se selecciona un número de personas que no tienen la enfermedad de interés y que se denominan los controles. Estos casos y controles se investigan para identificar
¿Qué factores de riesgo difieren entre ellos? Ventajas. Usualmente son más rápidos y baratos que los estudios de cohorte, que implican seguimientos. Esto es particularmente cierto si el estudio es retrospectivo. Estos estudios son útiles para estudiar enfermedades de latencia larga. O sea, es mejor mirar qué pasó hace 5 o 6 años a partir de las historias clínicas que coger un grupo y empezar a hacerle un seguimiento. Y tenía usted recursos para 3 años y en los 3 años nadie presentó la enfermedad porque es una enfermedad de muy baja latencia, una enfermedad rara. Pues se pueden estudiar simultáneamente muchos factores de riesgo. Pues claro, si usted retrospectivamente tiene una cantidad de registros médicos, allí debe haber una cantidad de características demográficas, sociodemográficas, clínicas, que pueden, digamos, permitir mirar si tienen algún tipo de asociación con el hecho de que haya personas, llamadas casos, o sea, personas enfermas y otras que no enfermaron. Entonces, por ejemplo, a los casos de los controles se les puede preguntar sobre asuntos relacionados con sus estilos de vida. Estos estudios son recomendables para estudiar factores de riesgo asociados a enfermedades raras que pueden ser difíciles de estudiar con estudios de cohorte, el ejemplo que acabo de dar. O sea, una enfermedad bien rara y usted hace un seguimiento de una cohorte puede implicar que usted se gaste todos los recursos, se le vaya todo el tiempo y no registre ni siquiera un caso. Entonces, ese es un claro ejemplo de un mal diseño para estudiar una enfermedad. Por eso es importante asesorarse de un grupo de profesionales que comprendan bien la dinámica de lo que se quiere estudiar para ver si lo que el estadístico, desde la perspectiva del diseño que quiere proponer, puede llegar a responder las preguntas de manera plausible y adecuada. Bueno, ventajas usualmente requieren tamaños muestrales más pequeños que los estudios de cohorte. Pueden ser mejores para evaluar confusión e interacción que los estudios de cohorte, aún con los mismos tamaños muestrales. Y una de las razones para ese punto 5 es que usted trata de seleccionar los controles y los casos lo más homogéneos posibles. ¿Sí? Entonces, cuando usted selecciona los casos y los controles muy homogéneos en términos de algunas variables, usted está controlando la variabilidad de esas variables. Entonces usted dice, los casos son todos mujeres, los controles también. Entonces ahí ya no debe haber un efecto confusor del género, porque ambos grupos son del mismo género. ¿Sí? También puede decir, van a ser dentro del mismo rango de edad. Entonces ahí estoy controlando el posible efecto confusor de edad. Y así sucesivamente, con otras variables, uno puede llegar a hacer esos criterios de inclusión que me digan quiénes son los controles adecuados para los casos que yo tengo. Y también seleccionar un caso puede ser difícil porque hay enfermedades que tienen manifestaciones muy similares y corresponden a enfermedades diferentes. O sea, en enfermedades cerebrovasculares hay unas que se diferencian, pero por detallitos muy pequeños. Entonces, un Parkinson o un Palsy pueden tener manifestaciones clínicas muy similares, pero tienen elementos que se diferencian y que se detectan más cuando se hacen análisis ya microscópicos o análisis mucho más especializados. Sí, entonces tampoco es que definir un caso sea fácil. O sea, ¿qué es un caso de una enfermedad? Entonces, va a ser una persona que tenga cierto cuadro clínico, que tenga estos síntomas, que no tenga tanto tiempo con la enfermedad, etcétera. Entonces, mira que no es una cosa así de simple. Para definir eso necesita médicos especializados en la enfermedad que usted quiere estudiar, gente que sepa. En el estudio de plasma convaleciente está el doctor Juan Manuel Anaya, que es un experto a nivel mundial en enfermedades autoinmunes y en enfermedades infecciosas. Entonces él es el que debe definir quién va a ser un caso y quién no. ¿Sí? O sea, quiénes van para un grupo, quiénes van para otro. O sea, que son, ¿sí se da cuenta? O qué morbilidades son aceptables en una persona que vaya a incluirse en el estudio. Entonces eso lo voy a decir, es un experto, una persona que ha dedicado toda su vida a tratar de entender estas enfermedades tan complejas. ¿Sí? Que hay enfermedades mendelianas y enfermedades no mendelianas.
Entonces, los grados de complejidad de las enfermedades son distintas. Enfermedades multifactoriales, como por ejemplo el Alzheimer, o por ejemplo la artritis, son enfermedades supremamente difíciles de comprender. ¿Sí? Entonces, definir un caso puede ser una dificultad y definir un control también. Entonces, en todo caso, el hecho de que usted pueda, en teoría, seleccionar los casos y los controles parecidos con respecto a algunas variables hace que usted controle confusión e interacción desde el inicio del estudio. ¿Qué desventajas tiene? No se puede estimar de manera directa medidas de incidencia o prevalencia. Esa es una falla. O sea, ¿cómo así? Si vamos a encontrar que acá los riesgos relativos no se pueden o no se deben estimar, porque no son contrapartes válidas de sus contrapartes poblacionales. O sea, las contrapartes muestrales no son estimaciones válidas de las contrapartes poblacionales. Esa es una de las fallas. La buena noticia es que hay unas medidas que sí. Entonces, uno como estadístico es el que sabe eso. Entonces, usted, si está interactuando con un epidemiólogo, dice, ¿qué tipo de estudio fue el que se llevó a cabo? Ah, fue tal y tal, estudio de casos y controles, retrospectivo, le dicen toda la cuestión. Ah, bueno, los casos y controles, entonces ya usted dice, entonces no puedo estimar riesgos relativos ni riesgos, ¿sí? No debo estimarlos, tampoco debo estimar odds, pero sí puedo estimar razones de odds. Sí, eso es bien curioso, ¿qué pasa? Entonces, al final del día, aprende uno a querer mucho la razón de odds, el odds ratio, porque los ratios transversal a prácticamente todos los tipos de estudio que usted considere. Bueno, aquí son susceptibles a sesgos de selección. El estudio de Dolly Hill fue un ejemplo de un sesgo de selección donde los casos y los controles se seleccionaron todos del mismo hospital. Entonces, a pesar de que había controles que no tenían cáncer de pulmón, tenían otro tipo de cánceres. Entonces, ese sesgo de selección se dio por conveniencia, porque era más fácil pues tomar los dos grupos, el de casos y controles del mismo hospital. Hay problemas para definir población fuente de los casos, ¿sí? O sea, ¿qué es un caso? ¿Qué define un caso? Si es una enfermedad bien extraña, va a ser mucho más difícil definir qué es un caso. Entonces, si es bien difícil, entonces, ¿dónde voy a reclutar gente para mi estudio? ¿Sí? Para incorporar gente a mi estudio, ¿cómo hago? Debo tener muy claro qué es una enfermedad. Puede haber problemas para medir adecuadamente la exposición. Usualmente no involucran una secuencia de tiempo y por lo tanto no son apropiados para demostrar causalidad. Por ejemplo, cuando muchos de los casos son tomadores fuertes de alcohol, ¿cómo saber que el tomar precede la enfermedad? Tal vez la enfermedad lleva el consumo de alcohol como una fuente de confort. No, usted tiene tal enfermedad incurable, entonces la persona empieza a tomar con más frecuencia o nunca lo había hecho y empezó a tomar. Ahora, ser un caso puede reflejar supervivencia en vez de morbilidad. Por ejemplo, suponga que fumadores empedernidos son los que fuman más de un paquete diario, que sufrieron un ataque al corazón, tienden a morir de manera inmediata antes de llegar al hospital. Es un estudio de casos y controles de fumar mucho y sufrir infarto que selecciona casos y controles de un hospital. Encontrará que hay más pocos fumadores empedernidos entre los casos que los controles y podría incluso generar conclusiones de que fumar mucho protege contra el infarto. ¿Por qué? Porque la gente murió antes de llegar al hospital, entonces no tienen opción de entrar al estudio, ¿sí? Entonces, ese tipo, digamos, de sesgos se pueden presentar fácilmente en el estudio de casos y controles y son a los que más atención hay que ponerles. Son a los que más atención hay que ponerles. Que un solo dato entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Aquí hay empresas en Ciudad del Río, un edificio, una torre médica que hay allí, hay una empresa encargada de hacer estudios clínicos.
que incluyen pues estudios de casos y controles. Nosotros alguna vez tuvimos una estudiante en nuestra especialización que trabajaba allí, ¿sí? Entonces nos compartía pues, digamos, algún tipo de detalles de lo estrictos que son a veces los protocolos y el cuidado que hay que poner allí. Eso se asemeja más como a una empresa de detectives que otra cosa. Ellos deben estar siempre analizando historias médicas con mucho cuidado para saber si una persona va o reúne los criterios para inclusión en un estudio. Una mala inclusión puede tirarse en todo el estudio. Hay un ejemplo que me compartió un investigador hace mucho tiempo, un estudio multicentro de unas universidades americanas y otras acá en Colombia, habían reclutado un grupo de personas. Entonces, una de ellas, uno de los criterios era pues por género, ¿cierto? Aparentemente es muy fácil pararse frente a una persona y decir el género, ¿cierto? Entonces resulta que una persona había sido clasificada como mujer, pero en realidad era un hombre, era un transformista. Entonces, como el estudio involucraba genética, no, o sea, hay un problema grande en la muestra porque ya se había avanzado un poco y más adelante alguien notó lo que estaba pasando, entonces esa persona debió haber ido al grupo de hombre porque su genética es de hombre, ¿sí? Entonces eso hubo pues un problema ahí importante, entonces por eso estas empresas son muy cuidadosas en ir monitoreando que los pacientes reúnan los criterios para ir a un grupo u otro. Entonces, mire que son dificultades que son difíciles de anticipar, ¿cierto? Bueno, entonces los estudios de casos y control pueden manejar a lo sumo una enfermedad, ya que los casos se les seleccionan de acuerdo a la presencia de esta enfermedad particular. No proporcionan estimaciones válidas de los riesgos relativos. Sobre eso nos vamos a referir luego, pues más tarde en esta clase, pero ya pues cuando nos reunamos el viernes. Son muy propensos a los sesgos de error. Frecuentemente surgen problemas por la manera en que se muestrean los controles. Puede tener sesgo en la calidad de la información, ya que en vista de que los casos están más interesados en encontrar curas o terapias para su enfermedad, estos tienden a proporcionar información más precisa que los controles. O sea, los casos están más conscientes de la importancia de que se entienda la enfermedad que ellos están padeciendo, entonces le ponen más atención a la información que proporcionan, en comparación a los controles que como no tienen la enfermedad, pudieran no prestar mucha atención a esa información. Bueno, en unos 3 minutos acabo. Los estudios de casos y controles son frecuentemente realizados de manera retrospectiva, por lo que no tienen una relación causal perfecta, ya que el evento se evalúa antes que la causa y no siempre se puede inferir que la causa antecedió al evento. La naturaleza retrospectiva de los estudios de casos y controles hace que este tipo de estudio sea particularmente vulnerable a la introducción de errores en los procesos de selección o de recolección de la información. Por esta razón, este tipo de estudio se ha considerado tradicionalmente con un puntaje bajo en la escala de causalidad. Sin embargo, en ciertas ocasiones también es posible realizar este tipo de estudio de manera prospectiva y en este contexto este tipo de estudios tiene mayor peso en la escala de causalidad. Se recomienda que estos estudios tengan evidencia reportada de que se intentó minimizar el sesgo. ¿Sí? O sea, hay que reportar cómo se intentó minimizar el sesgo. Entre algunas estrategias para minimizar el sesgo se encuentran mantener los casos y controles ocultos, ciegos o desconocidos para el investigador o analista. Blindness en inglés, es decir, que no sepa quiénes son los casos y quiénes los controles. En todo caso, si es posible, se debe chequear por posibles sesgos. Por ejemplo, en el estudio sobre cáncer de pulmón de Dolly Hill, ellos pudieron identificar algunos supuestos casos con cáncer de pulmón, quienes fueron erróneamente diagnosticados, es decir, fueron tratados como casos en el análisis, pero deberían haber sido tratados como controles. Ellos encontraron que no había diferencia entre los hábitos de fumar entre estas personas mal clasificadas y los controles, aunque los casos verdaderos consumían mucho más tabaco. Por esta razón no había evidencia de un sesgo en la evaluación del factor de riesgo.
Pues en la práctica, aunque se pueden presentar sesgos, es muy improbable que estos generen o inflen las medidas de asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad en magnitudes mayores a 3, aunque pudiera llegar a suceder, pues sí hay un sesgo importante. Además, se puede tener confianza de que el sesgo no tendrá un efecto importante si se encuentra un efecto dosis respuesta, es decir, un OR grande comparado con el nivel basal a niveles altos del factor de riesgo. Entonces, como ejercicio, ustedes deben leer el ejemplo 6.2 de la página 246 y la clase siguiente empezaríamos desde ahí. O sea, miraríamos qué leyeron pues del ejemplo 6.2, página 246 del texto de Woodward. Y seguimos pues con el estudio de casos y controles, estudios de casos y controles sintéticos, o sea, ¿qué son? ¿Sí? ¿Qué se refieren? Y las clases siguientes, pues ya hasta el final del curso, vamos a estar enfocados en metodología para casos y controles. Nos vamos a dar cuenta que la metodología estadística para analizar datos de casos y controles es más compleja en comparación a la metodología estadística para estudios de cohorte o estudios de cohorte transversal, o más adelante veremos también que es más compleja incluso que para estudios crossover. Entonces, enseguida a las 9, unos 2-3 minutos, empieza la conferencia de la Sociedad Colombiana de Estadística para que asistan y nos vemos por acá el próximo viernes. ¿Listo? Entonces, les deseo a todas un feliz día y nos vemos por acá. Chao. Cuídense mucho. Chao. Gracias a ustedes.